Hola, hola, Dios les bendiga, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Gen y sean bienvenidas nuevamente a este espacio dedicado a compartir temas de interés a la luz de la palabra de Dios. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video. Y bueno, realmente para mí es una bendición poder estar de nuevo por este espacio y compartir acerca del estudio de Romanos. Ténganme un poquito de paciencia, hay veces que no puedo publicar todas las semanas por diversas razones y bueno, la verdad es que es una bendición y es una responsabilidad también compartir la palabra de Dios, no es algo que hacemos deportivamente, no es como cualquier tópico que podemos hablar y expresar nuestra opinión. No es de interpretación propia, es la palabra de Dios y ella se interpreta a sí misma. Hay pasajes que requieren más meditación, más estudio profundo de la palabra y bueno, hay que dedicar el tiempo necesario. Yo no acostumbro simplemente compartir un video por cumplir con una programación semanal, sino porque realmente es lo que aprendo de la palabra y me gusta compartirlo. Así que bueno, en el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 14 de Romanos. Vamos a estar estudiando los últimos versículos de este capítulo y vamos a retomar desde el verso 13. Vamos a estar estudiando 10 versículos hoy, desde el 13 hasta el último versículo de este capítulo, que es el número 23. Recordemos que en esta sección, en este capítulo 14, estamos hablando acerca de nuestra libertad cristiana, como a veces cuando hacemos ejercicio de nuestra libertad, bien sea que practiquemos algo o nos abstengamos de practicar algo, puede impactar en la vida de nuestros hermanos más débiles. Si tú todavía no has visto la primera parte de este estudio, te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que puedas ver esa primera parte y luego continuar con esto. Así que bueno, antes de iniciar me gustaría dedicar este tiempo en oración al Señor para que sea Él dirigiendo cada cosa que vamos a estar estudiando en el día de hoy en su palabra. Amado y eterno Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos vivifica, tu palabra que nos enseña, que nos redarguye. Gracias te damos, Señor, por la libertad que tenemos en tu Hijo, por su obra, por su sacrificio perfecto en la cruz que nos ha hecho libres, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer buen uso de nuestra libertad, agradándote a ti primeramente sobre todas las cosas, Señor. Y también tomando en cuenta cómo el uso de nuestra libertad puede afectar a nuestros hermanos más débiles, Señor. Danos sabiduría en el conocimiento de tu palabra en el día de hoy y que Cristo sea exaltado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, entonces, una cosa muy importante, busca tu Biblia. La última vez que hicimos el estudio se me había olvidado decirles eso. Así que tenla tu mano. Y vamos entonces a retomar en el versículo 13 del capítulo 14 de Romanos. Así que antes de empezar en el versículo 13 me gustaría hablar un poquito de lo que hemos venido desarrollando hasta este punto. Estamos hablando acerca de la libertad cristiana y esto se refiere a aspectos en los que la Biblia no da una posición clara. Hay cosas que por supuesto el Señor nos dice claramente en su palabra que son pecado, que no debemos hacer, que no debemos seguir y cosas que debemos obedecer, ¿verdad? Pero en esta sección se refiere a cosas en las que el Señor nos ha dado libertad. Y como ocurría en esa iglesia, había un conflicto entre guardar días o abstenerse de guardar días, por ejemplo, comer ciertos alimentos que estaban asociados a la dieta judía, ¿verdad? O dejar de comer esos alimentos. Entonces había allí unas discrepancias que causaron un poco de división en la iglesia. Entonces lo que Pablo nos está diciendo aquí es que no debemos caer en contiendas, en divisiones, sino que debemos recibir al hermano débil en la fe. Así que como les digo, a mí no me cuesta absolutamente nada recalcar, dejar claro que en esta sección lo que estamos hablando es acerca de temas neutrales en los cuales la Biblia no brinda una postura clara. Como les digo, son neutros o son grises en la palabra. Por ejemplo, hay temas de los cuales la Biblia categóricamente llama pecado y ustedes saben cuáles son. Esos no entran aquí. Esto habla acerca de nuestra libertad cristiana. Así que bueno, vamos entonces a retomar en el versículo 13, donde nos dice la palabra: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Van a haber temas dentro de nuestra libertad cristiana en los cuales no vamos a estar de acuerdo. Y si somos fuertes en nuestra conciencia, si estamos convencidos de que, por ejemplo, el Señor no me condena porque yo coma cierto tipo de comida o porque beba ciertas bebidas, valga la redundancia, yo no tengo por qué tratar de convencer a mi hermano
y decirle, el Señor te ha hecho libre de esto, y tratar de convencerlo de que haga lo mismo que yo pienso, que defienda esa verdad de la manera que yo lo estoy haciendo, porque no todos tenemos el mismo conocimiento. Entonces, en lugar de crear contiendas y divisiones, en lugar de juzgar y criticar, como dice aquí, mi decisión debe ser, de acuerdo al llamado que la palabra nos está haciendo aquí, es no poner tropiezo, decidir no poner tropiezo en nuestro hermano. ¿Y por qué? Porque nuestro objetivo es ayudar a madurar espiritualmente a todos los creyentes y no poner tropiezo en ellos. Obviamente, si tenemos un hermano o una hermana que está poniendo su confianza en sus obras y piensa que si hace ciertas cosas va a ganar favor de Dios, o que de repente puede perder la salvación si no lo hace, nosotros en amor debemos recordarle a las personas, a nuestros hermanos en la fe, la suficiencia de Cristo. Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada para ganar el favor de Dios, ya hemos sido favorecidos. Entonces, recordarles eso. Pero en temas de libertad cristiana, donde las personas simplemente están honrando a Dios al hacer ciertas cosas o al dejar de hacer ciertas cosas, no podemos nosotros poner tropiezo y tratar de imponer en sus mentes lo que nosotros ya hemos creído en nuestras conciencias. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Verso 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo sabía por su trasfondo judío que habían cosas que eran limpias y habían cosas que eran inmundas. Como habíamos hablado la vez pasada en el estudio, habían animales que eran limpios, que podían comer, y otros que no. Entonces, él sabía eso, él estaba consciente de eso, pero una vez que él tuvo su encuentro con el Señor y que él entendió el Evangelio, él pudo conocer que por el sacrificio de Cristo todas las cosas habían sido limpias. Esto también lo podemos ver en el capítulo 10, versículo 15 de Hechos, donde el Señor le muestra al apóstol Pedro una visión de un lienzo donde había todo tipo de animales. Pedro tenía hambre y una voz le dice, mata y come. Creo que todos conocemos ese pasaje. Y Pedro le responde, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Y el Señor le responde, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, esta palabra común o inmundo que se utiliza en el pasaje de Hechos es la misma palabra que se utiliza en este pasaje. Pablo estaba convencido de que nada era inmundo en sí mismo. La inmundicia no provenía de la comida o de objetos, sino del mismo corazón del hombre. Por eso dice, nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Un cuchillo, un pantalón, las redes sociales, la televisión, lo que tú quieras, nada de eso es inmundo en sí mismo, no es el objeto, es el corazón del hombre, es el motivo del corazón, es el uso que se le da al objeto y es el dominio que ese objeto ejerce en la persona. Entonces la inmundicia no viene del objeto, sino de la mente que piensa que es inmunda. Así que la cosa más inocente y pura puede convertirse en pecaminosa por nuestro pecado remanente y también por nuestro engañoso corazón. Y justamente son esas pequeñas cositas inofensivas e inocentes las que terminan esclavizándonos, porque bajamos la guardia y decimos, no, por ejemplo, ver películas no está mal, ir al cine no está mal, comer tal comida no está mal, o tomar refresco, por ejemplo, no está mal, cosas por el estilo, y realmente no está mal si le damos un uso adecuado. Pero si nosotros comenzamos a hacer uso de esta libertad de manera descontrolada y terminamos siendo esclavizados, obviamente esto se vuelve pecaminoso. No es que sea pecaminoso, es que tú le estás dando un uso pecaminoso y es un pecado para ti, no para otros, pero para ti. Y la verdad que esto es lo que la palabra de Dios dice, esto no es algo que a mí se me ocurrió. Podemos ir a dos versículos en particular que hablan acerca de la libertad cristiana para ampliar un poco más este tema. Uno de ellos está en 1 Corintios 6:12, dice de la siguiente manera, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en otro pasaje, que lo encontramos en 1 Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que en estos versículos que la misma palabra de Dios nos brinda, podemos ver tres consideraciones acerca del ejercicio de nuestra libertad. Y entre ellos encontramos la conveniencia, el dominio y la edificación. Así que primero, conveniencia. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Podemos poner un ejemplo bien sencillo. Hoy en día, creo que todos los niños, la gran mayoría de los niños tienen tablets. ¿Es pecado que los padres le compren tablets a sus hijos? Obviamente que no.
Pero ustedes piensan que es sabio, que es prudente, que es conveniente que un niño pueda tener acceso ilimitado a internet con una tablet. O sea, obviamente que no. Entonces debemos pensar que hay cosas que, aunque son lícitas, son poco convenientes. Consideración número 2, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, esto tiene que ver con nuestro dominio. Todo aquello que me esclavice, que quite mi mirada, mi tiempo, mi corazón de Cristo, obviamente es pecaminoso. Y esa es justamente la característica principal del pecado, que nos cuesta dejarlo y nos cuesta reconocerlo. De hecho, las personas que tienen problemas como por ejemplo bulimia, drogadicción, anorexia, alcoholismo, les cuesta reconocer que tienen esos problemas y no reconocen que son esclavos de esas prácticas. Así que si hay algo que te domina, algo en lo que tú constantemente estás pensando, o que apenas tienes un tiempo libre, ya quieres salir corriendo a hacer eso que estás pensando, obviamente esa práctica se ha vuelto pecaminosa para ti. Así que puedes comprobarlo tratando de dejarlo por un tiempo. Vas a ver que se te va a hacer difícil porque ya has adoptado eso como un exceso en tu vida. Entonces esa es una manera también de ver cuando algo nos ha dominado. Y la tercera consideración es la edificación. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Siempre tenemos que apuntar a la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay varios pasajes, en este caso voy a mencionarles 3, donde se menciona esto. Uno de ellos es en Romanos 14 y 19, justamente en este mismo capítulo, lo vamos a ver más adelante y a profundizar, pero dice este versículo: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. También Romanos 15:2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y 1 Corintios 8:1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, siempre al hacer uso de nuestra libertad, tenemos que considerar también la edificación de la iglesia, cómo esto puede traer edificación a nuestros hermanos. A modo de resumen, como acabamos de ver en estos versículos que estudiamos, esas áreas neutras de las cuales la palabra nos dice tienes cierta libertad y tienes cosas que te son lícitas hacer, podemos ver también que no todo conviene, no todo edifica y que nada puede dominar. Verso 15 dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y realmente por causa de comida o cualquier otro tema moralmente neutral que produzca tristeza a mi hermano, realmente me hace ver que entonces ya no ando conforme al amor. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos contristar a nuestros hermanos? Podemos tomar una postura legalista y juzgar y decir al hermano: ¿sabes qué? Eso que tú estás haciendo es pecado, eso a Dios no le agrada. Y entonces imponemos reglas donde la Biblia no ha puesto reglas. O por el contrario, podemos tomar la otra postura, hacer un uso excesivo de nuestra libertad, tratando de imponer esa convicción que nosotros hemos creído en el hermano y decir: ¿sabes qué? Eso que tú estás haciendo es una carga y Cristo te ha liberado de esa carga, no debes hacer eso, es innecesario. Entonces, tratando de convencer al hermano, lo que hacemos es menospreciarlo, y de esas maneras es que podemos contristar a nuestros hermanos, bien sea juzgándolo o menospreciándolo. Ya sabemos que esa es la conducta tanto del débil como del fuerte. El débil tiende a juzgar y el fuerte tiende a menospreciar. Así que ya sabemos que juzgar y menospreciar son las maneras en las que podemos contristar a nuestros hermanos. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué es lo que debemos hacer en lugar de eso? En 1 Corintios 8:1 nos dice la palabra: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, cuando se trata de esas áreas donde nosotros tenemos libertad, ¿verdad? Realmente el camino que debemos tomar no es el camino del conocimiento, sino el camino del amor. Como dice allí, el conocimiento envanece, el amor edifica. El amor es más importante que nuestra libertad. Cuando nosotros juzgamos o menospreciamos a nuestros hermanos, estamos tomando el camino del conocimiento, de aquello en lo que nosotros hemos creído, que pensamos que es la verdad, de aquello que estamos convencidos. Y realmente esto nos está envaneciendo, estamos actuando envanecidos en nuestros razonamientos y no estamos actuando conforme al amor. Así que es el camino del amor el que debemos seguir. Y continúa diciendo el versículo: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, no permitas que por tu preferencia se pierda tu hermano. Y no quiere decir que se va a perder para condenación o para perdición eterna, sino que puedes causar ruina espiritual a través de lo que tú haces, de
simplemente defender tu conocimiento, tu postura, tu convicción. Y aquí podemos ver la seriedad y la gravedad del asunto, porque podemos causar ruina espiritual a nuestros hermanos al contristarlos, bien sea juzgándolos o menospreciándolos al intentar violar su conciencia. Así que en resumen debemos actuar en amor y no intentando violar la conciencia del creyente. Verso 16. No sea pues vituperado vuestro bien. Me gustaría leer este mismo versículo en otras versiones. Por ejemplo, la versión NBLA dice: no se hable mal de lo que para ustedes es bueno. La versión NBI dice: no se hable mal del bien que ustedes practican. Y la versión TLA dice: no se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. Es decir, no permitan que se hable mal de aquello que tú apruebas como bueno y agradable a Dios y que tú has decidido hacer o abstenerte de hacer. Es decir, de aquello en lo cual nosotros estamos convencidos en nuestra conciencia de que estamos agradando a Dios, bien sea que lo practiquemos o que nos abstengamos de practicar. Debemos estar seguros de que estamos agradando a Dios, pero también tener cuidado de no ofender a nuestros hermanos con nuestra libertad. Así que agradar a Dios y no ofender a nuestros hermanos. Verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. ¿Y qué es la comida y la bebida? Era el tema alrededor del cual estaba girando este conflicto en la iglesia de Roma, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos al inicio de este capítulo 14. Pero resulta que la comida y la bebida son cosas terrenales, cosas que perecen en este mundo. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios es espiritual, no guarda ninguna relación con la carne y la sangre. Dice 1 Corintios 15:50 que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. Así que estas divisiones y estas contiendas provienen ¿de dónde? De la carne. Dice Gálatas 5:20 también. Allí hay una lista extensa que nos habla acerca de las obras de la carne. Así que en lugar de ser contenciosos, más bien el Señor nos exhorta a que estemos en unidad, a que seamos de una misma mente y de un mismo sentir. Y aunque obviamente vamos a tener desacuerdos en cuanto al uso y al ejercicio de nuestra libertad cristiana, no podemos nosotros tratar de convencer a nuestros hermanos de que piensen igual que nosotros, sino más bien debemos amar a nuestros hermanos. Otra cosa que es súper importante es hacernos la pregunta, entonces, ¿en qué consiste el reino de Dios, verdad? Y la palabra nos enseña que el reino de Dios consiste en todo aquello que nos habla de la misma plenitud de Dios. O sea, el reino de Dios es espiritual y todo lo que proviene de su plenitud, como la justicia, el gozo, la paz, el amor, la benignidad, todo eso es el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a nosotros en la persona de Jesucristo y todo lo que Él nos ofrece es espiritual, no perece en esta tierra, así como estamos hablando, la paz, el gozo, la benignidad, el amor, la mansedumbre, todo fruto de su plenitud, del Espíritu. Verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que en esto sirve a Cristo, en el Espíritu, no en la carne, no en divisiones, no en contiendas, sino en gozo, en paz, en amor, en mansedumbre, ¿verdad? Todo lo que proviene de su plenitud. Recordemos también que la palabra nos enseña en Romanos 8:8 que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Así que nuestras acciones deben estar orientadas y apuntando en agradar a Cristo, en servirle a Él. Y obviamente también sirviéndole a los creyentes para ayudarles a crecer. Verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Habíamos visto anteriormente lo importante que es la edificación. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y todo lo que agrada al Señor va a resultar en eso, justamente en paz y edificación para su iglesia. Eso es lo que debemos buscar, no las divisiones, no las contiendas. Verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y este verso en particular se relaciona con el verso 14 que vimos en este mismo capítulo anteriormente. Pablo lo había dicho anteriormente de manera negativa, decía nada es inmundo, ¿verdad? Pero aquí le está dando la vuelta y está diciendo todo es limpio por medio de la obra perfecta de Cristo en la cruz, ¿verdad? Que ha limpiado todo. Así que, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando imponemos reglas y cuando le decimos a nuestros hermanos, eso que tú estás haciendo es pecado, es inmundo? O sea, lo que estamos haciendo es poner tropiezo. No estamos manifestando el amor, como habíamos hablado anteriormente. Y así como esta iglesia estaba poniendo el enfoque en cosas terrenales como la comida y la bebida, muchas veces nosotros también podemos hacer lo mismo, poner tropiezo en nuestros hermanos con cosas terrenales, cosas que van a perecer aquí también en este mundo. Así que
Como hemos visto, el problema no es el objeto, no es la comida, no es la bebida, ni nada que se le parezca. El problema es el tropiezo que nosotros ponemos en nuestros hermanos. Ponemos tropiezo en nuestros hermanos cuando imponemos nuestras preferencias diciéndoles no lo hagas porque es pecado, o diciendo hazlo porque si no lo haces está mal. Por ejemplo, vamos a ejemplificar eso para ilustrarlo un poco mejor. El vino. Tomar vino no tiene nada de malo, esa es mi convicción, aunque yo no tomo vino, no suelo tomar vino. Pero si tú piensas diferente, está bien. Recuerda que esto es libertad en Cristo, o sea, estamos hablando acerca de las cosas que no son lícitas, de las cuales no nos debemos dejar dominar, ¿verdad? Que sirvan para edificación y que también sean convenientes. Entonces, debemos tener cuidado, obviamente. Pero el ejemplo del vino, si estamos en una reunión y tenemos allí personas que son creyentes, amigos de nosotros, y sabemos que esta persona no toma vino, nuestra labor, si somos maduros espiritualmente, no es empujar al hermano y decirle, mira, ¿sabes qué? Eso no está mal, puedes tomarte tu copita e insistirle. Esa no es la manera. Tú tienes que amar a tu hermano y saber que si él no está tomando vino o si ella no está tomando vino, ella está haciendo uso de su libertad al abstenerse. Hacemos uso de nuestra libertad, recordemos, bien sea practicando algo o absteniéndonos de practicar algo. Entonces no debemos empujar. Así que el llamado es a no destruir la obra de Dios, a no ser tropiezo ni causar ruina espiritual, sino por el contrario, a seguir todo aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No debe ofendernos cuando nuestros hermanos hagan uso de su libertad, aún si no estamos de acuerdo en el uso de esa libertad. Ellos tienen ese derecho a usarla como ellos prefieran. Nosotros debemos responder a ellos en amor. Verso 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Este versículo es súper importante porque nos recalca cómo nuestra libertad, el uso de nuestra libertad, debe considerar el impacto que pueda tener en mi hermano. Repito lo que dice aquí. Tengo que preguntarme, ¿es tropiezo para él? ¿Le ofende o le debilita? Entonces ese es el filtro de nuestra libertad. Debemos agradar a Dios, pero también debemos ver cómo esto impacta a nuestros hermanos, si tropieza, si le ofende o si le debilita. Así que no es tan fácil como decir, ay, pero la Biblia no dice eso, así que yo lo puedo hacer. Tengo que considerar entonces estos aspectos, si agrada a Dios y cómo esto puede afectar a mis hermanos. Vamos a ilustrar esto para ver si podemos verlo mejor. Imagínense que hay un líder de jóvenes que está en una reunión y los jóvenes también están presentes allí y él decide tomar vino. Primero, obviamente él tiene su libertad, él puede tomar vino si lo desea, ¿verdad? Pero él tiene también que tener cuidado de cómo esto puede impactar a las personas que están bajo su liderazgo, porque estos jóvenes están viéndolo a él como un ejemplo. Entonces, este acto que está haciendo este líder puede ser tropiezo, puede también ser una debilidad o una ofensa para estos jóvenes. Ellos pueden sacar muchas conclusiones apresuradas, ¿verdad? Y como digo, no quiere decir que él no pueda hacerlo en otros escenarios o en su intimidad, en su casa. Pero hacerlo delante de otras personas puede ser también tropiezo para ellos. Así que tenemos que evaluar esos detalles, esos aspectos. Entonces, por encima de mis preferencias debe estar el amor a mis hermanos. Yo debo preguntarme cómo esto puede impactar a mis hermanos, de qué manera los puede afectar. ¿Estoy siendo tropiezo para ellos? ¿Los estoy debilitando? ¿Los estoy ofendiendo? Debo hacerme esas preguntas porque somos guarda de nuestros hermanos. Y debemos considerar al mismo Señor que ni siquiera Él mismo se agradó a sí mismo. Cristo no se agradó a sí mismo. Y de igual manera nosotros no debemos agradarnos a nosotros mismos cuando hagamos uso de nuestra libertad. Los últimos dos versículos tocan un aspecto súper importante en el uso de nuestra libertad y es la fe y la convicción en aquello que nosotros aprobamos como bueno y agradable a Dios. Leemos en el verso 22, dice, «Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba». Entonces, cualquiera sea tu convicción, bien sea que estás practicando algo o estás absteniéndote de practicar algo, eso es algo entre el Señor y nosotros. O sea, no tiene por qué ser de conocimiento público. De hecho, no estamos obligados a hacer uso de nuestra libertad si sabemos que hay un hermano
al cual nuestra libertad le puede resultar escandalosa. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior del líder que está en una reunión con unos jóvenes, no va a hacer uso de su libertad, ¿verdad? Porque sabe que puede escandalizar a los jóvenes, entonces preferible no hacerlo. A eso se refiere. Así que, si tú sabes que no estás ofendiendo a Dios con el uso de tu libertad, entonces, obviamente, gloria a Dios, como dice aquí la palabra, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Recordemos que tanto practicar como abstenerte de practicar es uso de tu libertad. Es decir, que cuando te abstienes de hacer algo por amor a tus hermanos, también estás haciendo uso de tu libertad. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta también. Y finalmente llegamos al verso 23 y nos dice de la siguiente manera: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El que duda se condena a sí mismo porque su conciencia le dice, está mal lo que estás haciendo. Y entonces él está pasando por alto su conciencia, la está violando, y no podemos violar nuestra conciencia, como hemos dicho anteriormente. Así que la duda es contraria a la fe. Todo lo que no viene de la fe, todo lo que no proviene de la fe es pecado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ciertamente debemos tener convicción en que estamos agradando al Señor con lo que hacemos, y que también estamos tomando en cuenta cómo esto puede afectar a nuestros hermanos, porque así también manifestamos el amor a ellos. Detrás de cada cosa que hacemos, en el uso de nuestra libertad y en nuestras acciones, debemos glorificar a Dios y también manifestar el amor a nuestros hermanos. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro estudio del capítulo 14 del libro de Romanos. Agradecida al Señor por permitirme culminar este estudio de este capítulo, y agradecida también con ustedes de que hayan podido acompañarme a lo largo de este estudio. Espero que haya sido edificación a tu vida, que hayas podido aprender cosas nuevas que no solamente queden en aprendizaje, sino que también sean llevadas a la práctica, y que puedas compartirlo también con tus hermanos en Cristo. Así que bueno, de verdad agradecida nuevamente, y nos vemos próximamente con el capítulo número 15 del libro de Romanos. Bendiciones.